Los aztecas de Teotihuacán trazan sus orígenes y continúan su historia con la civilización mexica, desde el posclásico hasta el declive de este en 1521. Cuenta la leyenda que salen de Aztlán en 1111 o 1113 y peregrinan por un periodo de 200 años aproximadamente, hasta que llegan al Valle de México. Aunque este era un enclave ya poblado, los aztecas se asentaron en Tenochtitlan, donde hallaron lo que creyeron era una señal de sus dioses: un águila posada en un nopal devorando una serpiente. Hacia el año 1367 después de Cristo, Tenochtitlan se encontraba bajo el yugo de los tepanecas. Con el tiempo, los reyes aztecas se aliaron con los alcolhuas de Texcoco y durante el gobierno de Ixtlahuatl destruyeron a la capital tepaneca. Después de la muerte de Ixtlahuatl, las tres ciudades aliadas dominaron toda la parte central de la Cuenca de México. El imperio azteca siguió anexándose más territorios con Atzayotl y después bajo el reinado de Ahuitzol. El último gobernante mexica fue Cuauhtémoc. Parte del territorio mexicano actual componía el Imperio Mexica, ya que la Triple Alianza dependía de 35 provincias. Los pueblos sometidos estaban obligados a la construcción y el pago de tributo. La religión fue fundamental en la sociedad azteca. Su influencia controlaba y dominaba los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Sentían gran devoción por sus dioses de la naturaleza. Los mexicas, así como muchas civilizaciones mesoamericanas, eran politeístas. Esto quiere decir que creían en muchos dioses. Pero una de sus deidades principales fue Huitzilopochtli, el dios de la guerra, quien se dice que fue quien les dio la señal para establecer su capital en el Valle de México. Con el fin de obtener víctimas para los sacrificios, los mexicas organizaron las guerras floridas. En cuanto a la educación azteca, era muy estricta y comenzaba a los 3 años. Los varones ayudaban al padre a cultivar las tierras destinadas a la familia. Las niñas tenían que aprender los trabajos desempeñados por la madre, la mayoría en el hogar. El tejido era una actividad femenina muy importante que realizaban durante la vida. Entre los 12 y 13 años, las niñas ingresaban a un internado de 1 año, en un templo donde servían a algún dios. No es ninguna casualidad que los guerreros mexica más temibles, dado que, al cumplir los 15 años, los varones escogían entre las instrucciones religiosa o militar, y desde la niñez se inculcaba al pueblo azteca el espíritu guerrero. La carrera militar proporcionaba prestigio y era posible pertenecer a las órdenes militares de los guerreros Águila o Jaguar. Y la importancia de esta se caracterizaba por el entrenamiento, la organización en órdenes y la creación de guarniciones estratégicas en las fronteras. Los guerreros usaban escudos entretejidos, chaleco de algodón estofado y espada de madera con hojas de obsidiana. Los mexicas tenían un estado autocrático militar. La autoridad suprema era el Tlatoani. La estructura social de los mexicas se componía de 2 clases: los nobles o pipitín, que consistían en la clase gobernante, sacerdotes y militares. Los plebeyos o macehuales formaban la mayor parte de la población. La clase más baja de la sociedad estaba compuesta por esclavos o tlacoti. Otro grupo de esta sociedad eran los prisioneros de guerra, que se consideraban cautivos de un dios, no de los hombres, y solo los libraría el sacrificio. La unidad política fue el pueblo o conjunto de pueblos, que aunque conservan sus propios gobiernos, reconocían la autoridad del Tlatoani. Los mexicas fueron herederos de muchas otras culturas mesoamericanas. Estaban en el clímax de su florecimiento cuando llegaron los españoles en el siglo XVI. La llegada de los españoles marcó un camino muy importante para las civilizaciones mesoamericanas que aún quedaban en esa época. Llegaron desde Cuba al puerto de Veracruz y de ahí comenzaron con su conquista. Pero no fue sino hasta que llegaron al territorio mexica, cuando se dieron cuenta del gran poderío de los pueblos mesoamericanos. La ciudad de México, Tenochtitlan, despertó gran interés y asombro en los españoles, quienes al ser recibidos por Moctezuma, quien creía que los españoles eran una señal más de los dioses al final de la ciudad, se hizo más ambicioso a recibir tantos regalos de oro y piedras preciosas, los cuales en lugar de ahuyentarlo,
lo convencieron de que sin la caída de los mexicas no podría apoderarse de todo aquello. Los errores de los españoles al meterse con sus dioses dieron como resultado la Noche Triste, en donde los estos conocieron su primer derrota. Pero la tranquilidad no duró mucho. Los españoles, conociendo ahora el poder y la organización que tenían a nivel militar, sabían que no podían derrotarlos en combate. Así que comenzaron a rodear la ciudad con sus barcazas y a obstruir sus conductos de agua y alimentos para así comenzar a debilitarlos. Esto no terminó ahí, sino que, para que las cosas llevaran un ritmo más rápido, infectaron a la mayor parte de la población de viruela. Con los mexicas debilitados, los españoles comenzaron a entrar a la ciudad. Y así, mediante tácticas de engaño, los españoles conquistaron la Ciudad de México Tenochtitlan, marcando el fin del periodo más grande de las civilizaciones mesoamericanas y con ella el fin de la gran ciudad y cultura mexica.